Hola, buenas tardes. Después de más de 5 meses haciendo este trabajo, dedicándole mucho tiempo, mucho estudio, muchas horas de lectura, puedo decir por fin que ya lo he terminado y que en un par de días hago la defensa oral. Y estoy hablando del treball de recerca del TDR, que es un trabajo que tenemos que hacer los estudiantes de segundo de bachillerato, solamente en Cataluña. Y en mi caso, yo escogí un tema que desde que comencé a investigar sobre él, o bueno, más que nada podríamos decir que incluso cuando me inicié en toda la lectura filosófica de estos autores, me impactó muchísimo porque los conocí a la vez y me di cuenta que lo que decía, en este caso una, resonaba en el otro, y esta relación que yo iba estableciendo, me di cuenta de que no era invención mía, sino que se había estudiado mucho sobre el tema y que en realidad tenía un significado muy fuerte y una relevancia muy importante, sobre todo en el contexto actual, ¿no? Y os estoy hablando de esto porque yo mi trabajo lo quise hacer de dos autores que a mí me apasionan y que desde que los comencé a leer, hará unos casi 4 años ya, ha sido incesante esa búsqueda que he ido haciendo sobre estos dos pensadores. Estoy hablando de María Zambrano y de Nietzsche. El trabajo en cuestión, para no explayarme mucho, lo titulé Nihilismo y crisis de Occidente en el pensamiento de María Zambrano y Nietzsche, una comparación a una nueva política. Como digo, tengo esta presentación, esta defensa oral delante de un tribunal, que bueno, son mis profesores, en un par de días. Así que quiero haceros una pequeña aproximación a lo que será ese día, que intentaré que me graben para poder subirlo, aunque no sé si será posible. Yo lo intentaré. Así que bueno, os lo quiero hacer, como digo, bueno, esto no lo he dicho por aquí, pero me lo he repetido mucho a mí misma, y es el hecho de no repetir todo el trabajo entero, sino hacer pues eso mismo, ¿no? Como una pequeña aproximación a todo lo que ha sido la búsqueda de todo el trabajo, ¿no? No sé cómo explicarlo muy bien. Así que bueno, voy a comenzar a hablar de lo que ha sido, en este caso, la presentación, porque la presentación es muy escueta comparado con el trabajo que he hecho, que ha sido, bueno, ahora os lo explicaré cómo lo he ido haciendo, pero lejos de esta presentación, que la voy a intentar hacer de una forma mucho más académica, de manera en la que no me puedo explayar tanto como normalmente hago, quiero decir que de este tema me gustaría tratarlo en profundidad y de manera, digamos, más precisa en otros vídeos, así que bueno, de momento os dejo este aquí a ver qué os parece y ya lo trataremos más hacia adelante si es un tema que realmente os interesa, ¿vale? Bueno, lo primero de lo que yo voy a hablar cuando presente este trabajo va a ser sobre el contexto social, histórico y político, tanto de María Zambrano como de Nietzsche, ¿no? Porque al final tenemos que tener en cuenta que esa crisis de Occidente que ellos están viendo dentro del panorama actual se da a través de las condiciones históricas que ellos están viviendo, ¿no? Ese convulso siglo XIX en el cual se encuentra Nietzsche y en el siglo XX en el cual se topa Zambrano y se da cuenta de que está viviendo una realidad muy alejada de lo que ella pensaba o de lo que ella se da cuenta que podría llegar a ser una sociedad, ¿no? Y es justamente ahí cuando quiere dar paso a esa nueva transformación social. Es justamente esto una de las características que la hace a ella una pensadora muy preocupada por el nihilismo, y justamente a través de la obra de Nietzsche ella verá, digamos, esta inquietud de una manera muy evidente, también como lo ve también, por ejemplo, en Spinoza, ¿no? De hecho, por eso justamente le dedica su trabajo de final de carrera a Spinoza. Pero bueno, el tema es que justamente lo que hace María Zambrano, ¿no?, es enfocarse en esa pérdida de sentido dentro de lo que es toda la obra de Nietzsche, para poder extraer de esa crisis de la modernidad una nueva reflexión y una nueva visión de lo que es el filósofo. Ya veremos por qué. Perdona, voy a parar esto. Lo segundo que quiero decir, o más que nada quiero dejar explícito para que esto se pueda entender las siguientes partes, es la justificación de este mismo trabajo, ¿no? Y es que mi principal intención ha sido intentar establecer una conexión entre Nietzsche y Zambrano, cosa que ya es evidente por los muchos estudios que han habido de ellos,
pero me parece que son dos temas muy controversiales y es justamente a través de esa respuesta a esa crisis de identidad y a la pérdida del sentido contemporáneas que yo he podido encontrar, digamos, una relevancia entre los dos pensadores y hacer una gran comparación a través de sus obras, las cuales posteriormente explicaré cuáles he utilizado. También cabe decir que dentro de esta comparación yo misma he podido llegar a esa revaluación del propio filósofo Nietzsche como un pensador humanista que permite tener una nueva visión de lo que podría ser em, esa, esa filosofía que nos da Zambrano, que sería en primer momento y su por lo que se la conoce más, ¿no? Que es esa razón poética. Me parece que es muy importante tener en cuenta la influencia que tiene Nietzsche dentro de esta creación filosófica en María Zambrano para poder llegar a su plena comprensión, ¿no? Después, dentro de este trabajo es muy importante, creo, la metodología que he utilizado, porque como digo, al final no deja de ser una comparación entre ambos autores, ¿no? Entonces, lo que yo he utilizado ha sido un método comparativo a través de las obras de ambos pensadores. No he utilizado todas, o sea, la obra completa de ambos. Sí que es verdad que he cogido 3 obras principales en cada uno de los filósofos. En María Zambrano he utilizado principalmente El hombre y lo divino, Persona y democracia, Delirio y delirio y destino. Cabe resaltar también que para poder tener una visión más amplia de lo que es todo su pensamiento, también he utilizado, para ser un poco más específica, antologías críticas tanto de María Zambrano como de Nietzsche. En María Zambrano me he centrado sobre todo en las aportaciones que ha hecho Jesús Moreno Sanz y en Nietzsche me he centrado sobre todo en las aportaciones que dio Miguel Morey. También cabe decir que las obras críticas actuales se han ido reforzando mucho a través de, bueno, reforzando mucho, se han podido ampliar a través de aportaciones de seminarios, en este caso como los seminarios que se imparten en la Universidad de Barcelona desde hace más de 15 años sobre la autora y que han ayudado mucho sobre todo a poder dar a conocer la influencia de estos autores a los nuevos estudiosos sobre el tema, ¿no? Sobre todo también esto a mí me ha permitido tener una visión mucho más general de lo que son los dos autores y en concreto en María Zambrano. Los objetivos principales de este trabajo, en primer momento, eran simplemente encontrar esas similitudes que tenían Zambrano y Nietzsche. Lo que ocurre es que mientras iba indagando sobre el tema, me di cuenta que a una cosa muy importante que yo quería demostrar, ¿no? Y es justamente, pasó a ser uno de mis principales objetivos, era demostrar esa concepción nihilista y la crisis de la modernidad que se tenía tan negativa a través de la figura de Nietzsche y que a través de la lectura que hace Zambrano, es decir, la relectura que ella misma hace de Nietzsche, hace que este paradigma cambie por completo, ¿no? Y sobre todo, en última instancia, ha sido establecer esas conexiones entre las filosofías que nos, bueno, la filosofía que nos propone y el propio contexto actual. La hipótesis propuesta, que es lo que hizo que yo pudiera dar forma a esos objetivos, fue, como digo, en un primer momento, esa concepción de si Nietzsche realmente era nihilista, ¿no? Conocido como Nietzsche el más grande de todos los ateos, ¿no? Esa ibris que va, podríamos decir, hurgando en toda su filosofía, esa soberbia que supuestamente se le atribuye, ¿no? Bueno, pues justamente a través de esa duda inquietante que a mí me surgía, ¿no? De si realmente Nietzsche tenía este papel o se le podía atribuir con veracidad estas calificaciones, ¿no? Que se le han dado de mala manera durante tanto tiempo. A través, yo lo hice, de la reinterpretación de las estructuras sociales y culturales que se estaban dando en el momento en el que él vivió y que Zambrano también le tocó vivir en España en el siglo XX, ¿no? También cabe decir que lo que yo me planteo es que esta visión que tenía Zambrano sobre Nietzsche, lo que repercute en su obra es que da una nueva visión a una nueva humanidad y libertad en un contexto
en el cual ella habla sobre la transformación. Esto se ve muy bien a través de sus obras. Desde su primera obra, Horizonte del liberalismo, ya habla sobre eso, ¿no? Ese nuevo liberalismo, esa nueva transformación de lo que es toda una civilización, incluso me atrevería a decir una comunidad entendida como trivial, para que se dé ese cambio tanto en el aspecto político como social e incluso me atrevería a decir del propio individuo, ¿no? Ahora quiero pasar a hablar sobre la parte más influyente dentro de los propios pensadores, pero antes de eso quiero explicar un poco la presentación, bueno, hacer una breve presentación de la obra de María Zambrano. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de toda su obra tenemos que comprender que no hay una distinción entre su visión política, filosófica e incluso personal de su propia vida, ¿no? De hecho, ella misma ya lo dice, ¿no? Que toda filosofía, todo sistema filosófico es una autobiografía. Pues es eso mismo, no podemos separar de la vida de María Zambrano su propia filosofía y lo que ella, digamos, introdujo a ese campo filosófico que se estaba dando, en este caso, dentro de la generación del 27, con su razón poética, porque al final términos tan importantes como religión, poesía y filosofía quedan entrelazados y no se pueden desvincular el uno del otro, ¿no? Al final, como digo, tenemos que entender que su vida, su legado, la propia filosofía que nos dejó y que nos incluso tenemos ahora, ¿no? Están conectados, cosa que hace que demuestre una condición humana, ¿no? Y un sentido del propio existir bajo esa razón histórica que ella denominará también o que hará referencia a lo que se podría denominar esa crisis histórica que ella ve, sobre todo en el plano tanto intelectual como político del siglo XX. Ahora ya sí quiero hablar sobre las referencias de Nietzsche que hay en la obra de Zambrano, porque es que durante toda la obra hay interminables referencias de manera explícita al propio autor, ¿no? Sobre todo cuando analiza la propia idea del superhombre, esos valores de los que Nietzsche quiere, bueno, esos valores los cuales Nietzsche quiere trascender, ¿no? Sobre todo también tomando en cuenta la figura de Dios y la mortalidad de este, ¿no? Ya se ve a través de toda su obra, sobre todo, y donde yo más me quedé impactada por la manera tan, no sé si decirlo así, pero tan violenta que lo introduce, es en el hombre y lo divino. Cambiaría la palabra violenta. Tengo que decir eso. Ahora lo que quiero hablar es sobre esa concepción de nihilismo y de crisis de la modernidad, sobre todo porque podría parecer un anacronismo, ¿no? ¿Cómo puede ser que Zambrano se encuentre de una manera tan evidente en la figura de Nietzsche si no vivieron en la misma época, ¿no? Bueno, tampoco no fue muchos años, ¿no? Si Nietzsche murió en el 1900, Zambrano nacerá en el 1904, pero bueno, no estuvieron en el mismo tiempo, ¿no? Lo que quiero decir es que podría parecer un poco, como digo, un anacronismo, pero en cambio nos encontramos que tanto Nietzsche como Zambrano, aun no estar viviendo en la misma época, nos damos cuenta que tiene la misma concepción del nihilismo como una consecuencia de esa crisis de la modernidad. Abro un paréntesis, aquí no me voy a extender a explicar lo que es la crisis de la modernidad, porque en el trabajo escrito ya está más que resaltado, así que esto ya lo hablaremos en otros vídeos. Cierro paréntesis. Entonces, ambos pensadores no cogen esa figura, bueno, entienden la figura, ¿no? Como esa capacidad que ha tenido para dar una pérdida de sentido y sobre todo dentro de la propia humanidad. Y con esto me refiero a que, bueno, con esto me refiero no, esto da pie a que ellos propongan nuevas normas que desafíen las propias normas ya existentes dentro del plano social y político, que es muy importante. Y con esto lo que buscan es una transformación social, política, económica y sobre todo personal. Ya hablaremos sobre la importancia que tiene la propia individualidad dentro de la sociedad, ¿no? Para que se pueda dar un desarrollo de lo que es toda la humanidad. Ahora cabría resaltar la importancia que tiene la razón poética en la vinculación que podríamos atribuirle, ¿no? A los dos pensadores, o mejor dicho, ¿por qué la razón poética es el término más importante para poder hacer una vinculación entre ambos pensadores? Bueno, pues es que al final lo que Zambrano pretende con esa razón poética, ¿no? Es integrar la filosofía y la poesía de manera que esa razón, como ella dice,
destructiva, ¿no? Esa razón que ha imperado hasta el momento, que nace con la filosofía moderna y que todavía sigue perdurando. Lo que quiere ella, y que también se ve reflejada en el propio autor, es justamente trascender esa razón convencional que se ha ido, digamos, imponiendo en toda la sociedad. ¿Para qué? Pues para poder valorar la experiencia humana y la creatividad como ejes fundamentales del ser y que tomen en cuenta otros aspectos que, como digo, esa pura racionalidad estricta no toma en cuenta. Ahora vamos a pasar a hablar del tema más político y transformación, ya que es un punto muy importante tanto en la obra de María Zambrano y también de Nietzsche. Cabe decir que en la obra de Zambrano se ve de manera mucho más explícita que no en la de Nietzsche, pero coge términos que son muy interesantes del autor. Para Zambrano, la política tiene que ser algo transformador, algo que para el individuo le pueda transformar. ¿Por qué? Porque para Zambrano la política es un motor de transformación social que debe de centrarse en la propia evolución del ser humano, ¿no? Con esto me refiero a que el término democracia para Zambrano tiene que ser entendido y también fomentado, es decir, que se entienda por toda la sociedad, como una interacción y una conexión entre los propios individuos, ¿no? Que esta misma visión evite que la sociedad se pueda partir en dos. Bueno, digo partir en dos en este caso porque en el momento social histórico en el que se encontraba Zambrano, nos encontramos con una España dividida en dos, ¿no? Por eso quiero decir, pero un país, cualquier guerra, ¿no? Que para Zambrano dice que cualquier guerra es una guerra civil, podría dividirse en muchísimas más partes. Lo importante aquí es que esa democracia tiene que entenderse como una vinculación entre todas esas visiones que consideren, digamos, esa lucha social como que no se considere esa lucha social como como meros pensamientos aislados de cada individuo, sino que se unan para poder tener una mayor fuerza en las repercusiones tanto políticas, sociales y también personales del propio individuo, ¿no? Aquí, dentro de la política, cabría mencionar la distinción entre lo sagrado y lo divino, me parece que es bastante conveniente. ¿Por qué? Porque Zambrano hace esta distinción teniendo en cuenta pues cómo es que a través de la muerte de lo divino se produce esa muerte de los valores sagrados, que es justamente lo que hace que se dé la pérdida del sentido en la sociedad, ¿no? Lo que quiere ella es restaurar esos valores que se han ido perdiendo a través de esta demonización, o podríamos decir de esta pérdida de lo que podría ser lo divino en el hombre, para que así se dé una transformación social dentro del plano tanto intelectual como político. Repito esto muchas veces, pero de verdad es lo más importante, creo, que tenga que resaltar. O algo muy importante, un término que no tenemos que olvidarnos al hablar en este punto, es sobre la democracia relacional como un fundamento. ¿Por qué digo esto? Porque al final, como he dicho, Zambrano entiende la democracia, ¿no? Y quiere darle importancia a esas relaciones entre los ciudadanos al proponer una nueva democracia. Ya lo vimos cuando demuestra, o cuando demuestra no, cuando propone ese nuevo liberalismo, ¿no? Porque ella lo que quiere es intentar superar esa mera representación política para poder conseguir una participación activa de toda la sociedad dentro del campo político, y luego sobre todo para integrar esas voces en un marco de convivencia social que haga que todas aquellas que habían sido silenciadas hasta el momento, como en este caso también la suya, puedan ser escuchadas, ¿no? Y al final esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que ella podríamos denominarla que fue una voz callada, adormecida, que sí que levantó la voz a través de su exilio, ¿no? Ella ya lo dice. Hay gente que nació exiliada como yo, que hizo del exilio su propia vida, su propia obra, pero que a su vez hace que ese desarraigo de su propia patria natal, que es España, haga que lo pueda encontrar en otras partes, pero no de la misma manera, ¿no? Y ya, por último, la parte última que quiero comentar son las reflexiones finales sobre el pensamiento de María Zambrano y Nietzsche. Y en primer lugar quiero
hacer una pequeña síntesis de las influencias filosóficas, porque aunque ya lo hemos ido viendo, podemos acabar de confirmar, ¿no?, que María Zambrano se nutre en definitiva de las propuestas filosóficas que tiene Nietzsche durante toda su obra, ¿no? Sobre todo porque al integrar esa razón poética a la crítica de esa racionalidad tan estricta, vemos como los dos pensadores cogen no, porque Nietzsche en este caso no lo hace, pero Zambrano coge muchos términos para poder acabar de realzar su filosofía y acabar de posicionarse. Al final, estos dos autores tienen una reflexión muy similar en algunos términos que en los dos se pueden ver que no llegan a las mismas conclusiones porque podemos ver que hay algunas diferencias, pero sí que son los mismos temas, que son la libertad, la creación y la propia autenticidad, ¿no? Al final, ese sentido de la existencia en un mundo que está en crisis es algo que se ve a través de los dos autores de manera muy evidente. Una de las cosas que también me gustaría decir ahora, haciendo una reevaluación de los dos autores, es de la figura del propio Nietzsche, porque como hemos dicho ha sido malinterpretado durante muchísimo tiempo como un pensador negativo, ¿no? Y al final, si leemos su obra y si hacemos esta comparación que hace Zambrano, ¿no?, que nos invita a una nueva relectura del propio autor, nos daremos cuenta como es una invitación para dar pie a esa transformación personal y social, y no solamente como un mero pensador nihilista, preocupado por su tiempo, ¿no?, y simplemente que se quede en ese eslabón. ¿Qué ocurre? Bueno, ¿qué ocurre? No. Esto da pie a que Zambrano, ¿no?, resalte esa crítica a las estructuras tradicionales de poder, justamente por la visión que tiene Nietzsche y que en ella resonarán de una manera evidente y que dejará explícito durante toda su obra, ¿no? Lo que hace que presente a Nietzsche como un pensador humanista que busca esa autenticidad dentro de un mundo nihilista, es decir, que busca en esos pensadores no sé cómo decir esto lo llevo pensando bastante tiempo que no sé cómo decirlo, esos pensadores originarios, esos pensadores antiguos, griegos, podríamos decir, ¿no?, por mencionar ese nacimiento de la tragedia, cuando habla sobre lo dionisíaco y lo apolineo, ¿no?, podríamos incluso atribuirle esa condición de humanista y que Zambrano ya se la atribuye y la defiende hasta el final de su obra. Luego, casi por último, hablaríamos sobre las implicaciones del pensamiento de Zambrano en el propio contexto actual. ¿Por qué digo esto? Porque al final Zambrano nos invita, ¿no?, a reflexionar sobre esa respuesta que podríamos llegar a dar contemporánea a esta crisis de sentido en la propia modernidad, y ya paso a hablar del contexto actual, es decir, en contra de la modernidad, a favor de ella, o incluso si se podría hablar de una modernidad, ¿no? Esto es muy interesante entrelazarlo y poder responder a esto a través de esa democracia real que ella plantea y de esa razón poética que son cruciales para esa búsqueda de nuevas formas de interacciones tanto sociales como políticas. Y ya por último, lo que quiero mencionar son las futuras líneas de investigación que podríamos hacer tanto de Nietzsche como de María Zambrano, porque es que esto al final nos estamos dando cuenta, sobre todo en el contexto actual en el que estamos viviendo, que están surgiendo muchos movimientos sociales, sobre todo políticos, económicos, ¿no?, que podríamos resolver o que podríamos intentar preguntarnos o incluso llegar a responder a través de el pensamiento de María Zambrano y de Nietzsche. Pongo algunos ejemplos, en este caso, lo que se está conociendo ahora como esta nueva política, ¿no?, que es ahora la izquierda y que es ahora la derecha. La izquierda de María Zambrano tiene algo que ver con la izquierda que hoy en día, en este caso España, tiene, o incluso esa derecha que supuestamente podríamos ver en algunas obras de Nietzsche a través de esa reescritura de algunas obras por su hermana, es la misma que la derecha de ahora, tiene algo que ver. Este es un punto. Otro de los temas que también me parecería muy interesante tratar sería el papel de la mujer en la filosofía, teniendo en cuenta, ¿no?, que Zambrano se fue moviendo por un plano de intelectuales, los cuales pues estuvieron muy influenciadas por esa generación del 27, y aunque si bien es cierto que estaba dentro del grupo de las sin sombrero, gran parte de ese núcleo intelectual eran hombres, ¿no? Pero bueno, esto no tiene mucho que ver con la crisis de Occidente ni la violencia,
pero sí que me parece un tema muy interesante para poder relacionarlo en futuras líneas de estudio o de investigación. También otro tema que me ha parecido muy interesante y mientras lo iba desgranando, lo iba pensando, es este movimiento woke que se está dando ahora y del que tanto se está hablando. Pues sí que me parecería un tema controversial también y sobre todo muy, digamos, ¿cómo decirlo? Bueno, curioso de poder argumentar a través de la propia filosofía de Zambrano. Y por último, y lo más importante que hace que se establezca esta conexión entre los dos pensadores, que es volver a pensar sobre estos valores que tenemos en la sociedad, ¿no? Que supuestamente tendrían que ser permanentes y sobre todo que hicieran fuerte a una comunidad, ¿no? A una sociedad, y que cada vez más estos valores van disminuyendo. Bueno, más que disminuyendo, es que su valor van perdiendo valor, van careciendo de valor y se lo vamos atribuyendo a otras muchas cosas que en realidad no lo tienen, ¿no? Así que bueno, esta ha sido mi presentación. Espero que os haya gustado muchísimo. Yo la verdad es que creo que estoy bastante contenta con el resultado, sobre todo con el escrito, porque al final cuando a mí me dijeron que tenía que hacer esta presentación y que no tenía que explicar el trabajo, fue como, entonces, ¿qué tengo que hacer, no? Pero bueno, lo he intentado hacer de la mejor manera, ser bastante directa, no enrollarme demasiado. Así que bueno, yo lo intentaré hacer de la mejor manera y ya está. Para la presentación tengo 20 minutos y el vídeo lleva 26, así que intentaré enrollarme menos, sea como sea. Así que bueno, como digo, espero que os haya gustado mucho. Este tema es uno de los que más ilusión me ha hecho de investigar de manera tan profunda. Así que ya lo compartiré por aquí. Como digo, intentaré que me dejen grabar la exposición oral el día de la defensa y también pues para que lo podáis ver y que quede esto marcado, ¿no? Como un recuerdo, como enmarcar una foto pero en un vídeo, no sé. Así que bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya interesado y hasta la próxima.